El 18 de octubre nuestro país comenzó a vivir un proceso histórico y hoy, 308 días después, tiene un resultado concreto con fecha 25 de octubre, plebiscito constitucional. Yo lo primero que quiero partir es agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que durante estos 28 días han transmitido un mensaje muy profundo a las instituciones, al país, a la democracia. Tras una larga jornada de negociaciones en la sede del Congreso en Santiago, se dio a conocer el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición para la creación de una nueva Carta Fundamental y que considera el mecanismo para hacerlo y también un plebiscito ratificatorio. Esta es una victoria de todo el país y por lo tanto lo que hacemos acá es ponernos a la vanguardia de la construcción de un verdadero contrato social. Desde ese entonces se han sucedido disputas, quiebres políticos, acusaciones y hasta la llegada de una pandemia mundial para que este proceso histórico pueda llevarse a cabo. Y es que muchas veces, pensando en lo gravitante que puede llegar a ser el voto para este proceso histórico, la población se ve en medio de interminables debates políticos que decantan en la confusión de las personas. De esta manera, queremos ayudar a entender las opciones, la importancia que tiene y dejar un poco de lado la casi nula educación cívica que se da a la población y llegar a votar el 25 de octubre sabiendo de qué trata todo. Vamos por parte. Primero, expliquemos qué significa un plebiscito. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, es una resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos, como también que es una consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una determinada propuesta sobre una cuestión política o legal. En nuestro caso, sería la Constitución que desde 1980 rige en Chile. Buscamos a políticos de distintas bancadas para que nos explicaran el segundo paso después de aprobar o rechazar la nueva Constitución, que son la Convención Mixta y la Convención Constituyente. La Asamblea Constituyente, que son finalmente personas 100% electas. La Convención Constitucional es 100% electa por la ciudadanía. Igualmente integrada por hombres y mujeres y con independientes, y además ahora se está legislando para que existan escaños reservados para los pueblos originarios. O por una convención mixta, en que el 50% de los integrantes será compuesto por personas elegidas por votación popular y el otro 50% serán actuales parlamentarios en ejercicio. Cuando tú empiezas a estudiar el tema del contenido, mucha gente entiende que no es necesario hacer una nueva, sino que sí modificar las cosas. Esta es una constitución que viene desde el año... ¡Ey, pásame la bolsaza, porfa! No, esa es una bolsita. Quiero la bolsaza. No, hijo, eso es una bolsa. Yo te estoy pidiendo la grande. Quiero la bolsaza, la que trae más a un precio irresistible. ¡Esa! ¡Bolsaza! No es una bolsa, ni una bolsita. Es la bolsaza Lays. ¡Bolsaza! Igual de exquisita. Nueva bolsaza, a un precio irresistible. Vuelve el ahorramiento portándote a Movistar, porque el aburrimiento cuesta mucho. Compénsalo con ahorramiento. Pórtate a Movistar y obtén 2 planes de 35 GB a 6.995 pesos cada uno. Tenemos una oportunidad histórica como país, no solo frente a nuestra propia historia, sino frente al mundo, de poder hacer un proceso constituyente verdaderamente democrático, participativo, paritario, en donde haya mitad hombres, mitad mujeres, en donde los pueblos originarios tengan escaños reservados. El abogado Jaime Baza es doctor en Derecho y erudito en el tema que estamos tocando en este reportaje. Queremos que nos deje muy claro lo que significan cada una de las opciones que estarán en la papeleta el 25 de octubre. La Convención Constitucional o Asamblea Constituyente es un cuerpo de representantes colegiado, ¿verdad?, que tiene por única finalidad, cuyo único encargo es redactar una nueva Constitución. Y la principal diferencia con la Convención Mixta es que en la Convención Constitucional el 100% de los integrantes son elegidos por sufragio universal y en votación directa, mientras que en la Convención Mixta el 50% va a ser designado por el Congreso Nacional. Esa es la principal diferencia. ¿Y habrá paridad de género en sus integrantes? La Convención Constitucional
va a ser paritaria, en el sentido de que la mitad de sus integrantes van a ser hombres y la otra mitad van a ser mujeres, mientras que esa dimensión paritaria de la Convención Constitucional no se va a verificar en la Convención Mixta. Mira, tengo entendido que el CERVEL está confeccionando un protocolo para este tipo de cosas. La verdad que no lo he leído, pero sí sé que están preocupados del tema. Incluso hace poco leí que estaba pidiendo presupuesto. Las preguntas las hacen. La incertidumbre de si están en lo correcto o no a todos nos puede pasar, pero si alguien debe hacer el trabajo para que al momento de sufragar todo esté en orden, es el servicio electoral. Conversamos con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, para que nos explicara las facultades que poseen y acciones que realizarán para que la elección sea segura, participativa e íntegra. Están aprobadas diversas facultades, fundamentalmente orientadas a facultades sanitarias, pero van desde la constitución, la instalación, el funcionamiento de las mesas, hasta el establecimiento de este protocolo sanitario. Vamos a tener facultades para establecer cómo se instalan y se construyen las cámaras secretas. Un kit sanitario para los efectos de la protección de los vocales, mesas más amplias, obviamente, para mantener el distanciamiento social. El aforo o la capacidad de los locales de votación también lo vamos a poder determinar, y eso hace entonces una exigencia mayor a evitar aglomeraciones. ¿De qué manera el CERVEL hará las acciones para tener una elección segura? Creo que hay una buena disposición en general del Ejecutivo, del Legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara, para establecer el financiamiento del gasto de la campaña. Eso es algo que se está trabajando en la mesa técnica. Vamos a tener probablemente buenas noticias respecto de eso. Desde el próximo miércoles 26 de agosto se dará comienzo a la campaña electoral oficial por las dos opciones, apruebo y rechazo. En el tema oficial, ¿cómo se prevé que sean las campañas por ambas partes? ¿Hay algunos cambios con relación a la pandemia mundial que se vive? Hay normativas que están hoy día en vigencia, que tienen que ver con la autoridad sanitaria y que son variables dependiendo del paso en el que esté la respectiva comuna. Sí, hemos visto que es posible probablemente el puerta a puerta en la medida que se conserve la distancia, obviamente la mascarilla y todas las condiciones que exige hoy día desde el punto de vista sanitario la autoridad de salud para los efectos de proteger a la población de los contagios. Creemos que va a haber un crecimiento importante en la utilización de las redes sociales para los efectos de la propaganda, y también en eso hemos tomado algunas medidas. Las redes sociales están cumpliendo un rol muy importante, ¿verdad? Hay mucha información que circula a través de las redes sociales. Y ciertamente ahí hay un espacio de socialización importante. Al mismo tiempo, yo creo que los medios de comunicación social, particularmente radio y televisión, hoy día debieran cumplir un rol distinto, ¿verdad? En el sentido de abrir sus señales y garantizar la mayor información posible hacia la ciudadanía. Asumiendo no solamente ese espacio de franja electoral obligatoria, sino que asumiendo también un rol un poco más proactivo en la educación cívica de la ciudadanía. Para abril de este año estaba en un principio presupuestada la realización del plebiscito, pero ya todos sabemos de quién llegó y aún no se va de nuestro país y el mundo entero: COVID-19. De esta manera se pospuso para el 25 de octubre. Algunos dicen que nuevamente por la pandemia mundial podría sufrir cambios. El doctor Juk Ramón Kong encendió la alarma por el posible rebrote que pueda azotar a nuestro país, teniendo un posible pic en octubre, mes del plebiscito. Mira, nuestras autoridades han dicho que haya o no haya rebrote, más bien dicho una nueva oleada, el plebiscito se va a hacer porque se van a tomar las medidas sanitarias. Y efectivamente, tú si tienes medidas sanitarias correcta en el sentido de poder, incluso con el virus en circulación, que sabemos va a estar por harto tiempo más, puedes hacerlo de manera segura. Por lo tanto, manteniendo las precauciones, la seguridad y con el compromiso de nuestra población, se puede realizar. Desde el CERVEL, Patricio Santamaría nos explica las medidas que se tomarán para el plebiscito de octubre, tomando en cuenta la pandemia del COVID. Nosotros estamos estudiando en este momento ya
un protocolo que revisó el Ministerio de Salud, que lo estamos trabajando también con el Colegio Médico. Hemos recibido información del presidente de la Asociación Chilena de Infectología y también vamos a conversar con el presidente de la Asociación Chilena de Epidemiología, la OPS y algunos expertos. La idea es tener un protocolo lo más seguro posible, porque sabemos que en la medida que demos seguridad sanitaria a los electores y electoras, el plebiscito va a ser muy participativo. Para el urgenciólogo, si no se hace algo al respecto, el problema afectaría la normalidad esperada para el plebiscito. ¿Acaso se deberían tomar otras medidas para salvaguardar los temas sanitarios como la distancia? De ser posible, un voto electrónico, lógicamente hoy día hay que discutirlo para que se pueda hacer no solo en esta votación del plebiscito, sino que nos vienen muchas más por delante y va a disminuir lógicamente el contacto persona a persona y nos va a dar mayor seguridad no solo en esta pandemia, sino que en las que pudiesen llegar más adelante. Por lo tanto, hay que considerarlo y sería muy bueno que se legislara al respecto para ir también acorde a los tiempos. Por otra parte, le preguntamos al CERVEL qué pasará si por razones sanitarias no se pudiera concretar la votación de manera normal el 25 de octubre. Hoy día la Constitución establece que el plebiscito debe realizarse el 25 de octubre y así lo va a hacer el Servicio Electoral. Nos estamos preparando fundamentalmente en dar seguridad, que sea un plebiscito seguro, porque eso va a asegurar a su vez que sea un plebiscito participativo. Yo creo que en realidad sé poco del tema, o sea, en términos de la Constitución, cómo está compuesta, me imagino que al promedio de las personas debe pasar lo mismo. Los cambios que trajo consigo el 18 de octubre no son para todos iguales, así lo da a conocer Verónica Romero, coordinadora del movimiento Alerta Chile. El 18 de octubre como ciudadanos despertamos y nos dimos cuenta que éramos responsables de alguna manera de lo que estaba pasando, porque la violencia no tiene justificación bajo ningún análisis. Queremos vivir en paz, libertad y creemos en la democracia. Verónica aborda el tema de la realización de este plebiscito dentro de una pandemia sanitaria. No hay garantías para que, debido a la emergencia sanitaria, este proceso se lleve a cabo y bien. No hay garantías de poder votar ese día y que después se dé la legitimidad al proceso. La educación sí incluye la historia de Chile, pero no incluye lo actual de Chile, lo que pasa ahora, los derechos de las personas. Yo me acuerdo que cuando era pequeña sí estudié todo de la historia de Chile, pero no la educación cívica actual. Te enseñan como solo del pasado. En eso concordamos. La educación cívica que recibimos en los colegios, familia, incluso con amigos, es prácticamente nula. De eso nos dimos cuenta desde el 18 de octubre, donde los temas referentes a la Constitución, Asamblea Constituyente, plebiscito y formas de ejercer democracia nos quedaron algo grande a muchos. Por eso la idea de Jun García y José Faraos de hacer un libro para niños y niñas jóvenes causó tanto revuelo. Con Lulú de protagonista quieren enseñar a los más pequeños educación cívica y saber más de lo que por regla nos enseñaron a nosotros. Cuando decidimos empezar a abordar este libro como una especie de manual de educación cívica, en parte era por el poco espacio que se le da a la educación cívica dentro del ámbito educativo, dentro también como de las discusiones familiares, de todos esos espacios. En realidad tenemos poca educación cívica y cultura cívica, y dado todo lo que estaba pasando en Chile, especialmente el tema del proceso constituyente, nos parecía muy relevante poder abrir estos temas de discusión con los niños y con las niñas y que entiendan desde muy muy pequeños la importancia que tiene participar dentro del mundo público. Tal cual nos explica Jun, una de las autoras del libro, nuestra educación cívica es casi nula. Para ellas, las autoras de las maravilláticas lecciones de Lulú, el fondo es otro. La única forma de que ese proceso y que la posterior constitución que esperamos que salga sea democrática es en la medida en que en realidad todas las personas puedan participar de ese proceso. Para ellos, los políticos de nuestra larga y angosta faja de tierra, es un tema sabido la poca información que tienen los ciudadanos en temas políticos. ¿De qué manera se podría enseñar respecto a este tema? Son muchos, son millones de chilenos que ven en la Constitución un mecanismo para destrabar
aquellos obstáculos que nos llevan a un mejor desarrollo, a mejores políticas públicas. Es fundamental, ojalá, que este plebiscito que vamos a vivir en un par de meses más implique también el pensar cómo chilenos finalmente estamos educándonos cívicamente a los niños o a los jóvenes y por supuesto que también a los adultos. Yo creo que sería fundamental, por ejemplo, que se vuelva a instalar en los colegios, en la educación básica y en la educación media, la educación cívica. Muy poco tiempo logramos recuperar las clases de educación cívica para los liceos y colegios. Y hoy día, en el contexto de la pandemia y el contexto del proceso constituyente, se hace más imperativo que nunca poder realizar campañas de información. Haber perdido ese ramo ha significado una suerte de desconocimiento de muchas cosas. Aún es tiempo que la gente se informe de lo que es nuestra actual Constitución y los derechos que consagra, porque al votar desinformado es fácil caer ante falsas promesas y expectativas que se puedan generar. Y esto lo digo por las campañas políticas que se van a desarrollar en favor del rechazo como del apruebo. ¿De qué manera se podría educar cívicamente a nuestra ciudadanía? Hemos tenido discusiones recientes muy polémicas, muy intensas, relacionadas, por ejemplo, con el 10% del retiro de los fondos previsionales y otras por el estilo, que han volcado de alguna manera la ciudadanía hacia la discusión parlamentaria, lo que ha permitido que la gente se entere de cómo funciona, por ejemplo, el Congreso Nacional. El hecho de que muchas transmisiones, muchas sesiones de sala y de comisión en la Cámara y en el Senado se hayan transmitido abiertamente y que la gente las haya sintonizado y las haya visto, da cuenta, creo yo, de un tipo de interés distinto que hasta ahora probablemente no habíamos visto. Yo creo que todo eso forma parte de este nuevo ciclo político, donde la gente de alguna manera se ha dado cuenta de que es muy importante que se involucre, que participe, y esa dimensión de educación cívica cobra ciertamente mayor relevancia. Estamos presentando Contigo en Directo. Ya, estamos con nuestro panel para debatir